ha guiado tu camino y a tu lado siempre está. Sus promesas cumplirá y a su tiempo lo verás. Eres parte del pueblo de Dios, Él te levantará, te restaurará y tu victoria llegará. Fuiste llamado y escogido, a su voz has respondido. Es tiempo de creer. Centro Victoria, nacimos para vencer. Para que lo compartan con otras personas. Muy bien. Hechos capítulo 8. Yo voy a correr esta mañana, voy a tratar de hacer una síntesis, que no es fácil. Primero voy a leer todo el texto y luego vamos a ver si podemos extraer algunas verdades espirituales que nos ayuden a caminar como discípulos de Jesús. La historia es muy interesante, es acerca de un hombre que se llamó Felipe. Felipe fue uno de los primeros convertidos en la iglesia de Jerusalén. Cuando descendió el Espíritu Santo el día de Pentecostés, Pedro predicó, se convirtió mucha gente. La semana siguiente se convirtieron otros miles de personas. El crecimiento de la iglesia es lo normal. Una iglesia sana, una iglesia que predique la palabra y una iglesia donde se mueve el Espíritu Santo tiene que estar creciendo. Si no crece, algo está mal. Bueno, la iglesia en Jerusalén crecía y creció tanto que llegaron a haber algún tipo de problemas. ¿Cuál era el problema? Bueno, básicamente la iglesia empezó con judíos, se convirtieron muchos judíos, pero también se convirtieron griegos o judíos que vivían fuera de Israel. Y la iglesia tenía la costumbre de proveer para las necesidades de las viudas y de los huérfanos, cosa que todavía deberíamos hacer. Y esa iglesia que era como un paraíso, donde había milagros, unidad, revelación, mover del Espíritu Santo, era como el paraíso, pero de pronto nos damos cuenta que en ese paraíso empieza a entrar la serpiente. El enemigo encuentra una grieta. ¿Dónde encuentra la grieta? En el asunto de las relaciones, precisamente, que es el tema de la iglesia de ellos. La relación entre los hermanos de origen judío y los hermanos de origen griego. Y cuando la iglesia repartía la comida a las viudas y a los huérfanos, empezaron a haber roces. Los griegos decían, ¿por qué le dan de comer más a las judías que a las mujeres nuestras? ¿Por qué a ellas les ponen 2 pedazos de carne y a nosotros solo 1? ¿Por qué a ellas les dan 2 panes pita y a las de nosotros solo medio? Y aquella iglesia que estaba unida en el espíritu, en la doctrina, en el caminar con el Señor y con los apóstoles, de pronto empieza a fragmentarse, a hacerse en 2 grupos. Y los apóstoles oran pidiendo sabiduría a Dios y toman una decisión de elegir dentro de la iglesia diáconos, que es una palabra que usamos hoy todavía. Los diáconos nacen entonces para ayudar a cimentar la relación entre los 2 grupos, los 2 bandos que había en la iglesia. Y los apóstoles tienen la sabiduría de que esos 7 diáconos que eligen, no los eligen entre los judíos, sino que los eligen entre los griegos. Todos tienen nombres griegos. Y entonces logran sanar el problema. No parece que sea una honra que a usted lo elijan como diácono. Hoy en día, en las iglesias la gente pelea para ser diáconos o diaconisas. Consideran que es un puesto de importancia, de privilegio, de autoridad. Pero los primeros diáconos, los diáconos de la Biblia, no eran para gobernar la iglesia, eran para servir la sopa. Ser diácono no es que usted va a tener autoridad para mandar y ordenar y gobernar, es que va a tener el privilegio de servir. Y mucha gente codicia el poder, codicia la influencia, codicia la autoridad, pero pocos codician el servicio. Y estos 7 hombres se dedicaron a repartir comida con equilibrio, con imparcialidad, con amor, con excelencia.
Y cuando usted le sirve a Dios, aunque empiece en la cosa más humilde, si usted es fiel en eso, Dios lo va a ir ascendiendo, lo va a ir promoviendo y lo va a colocar sobre lo mucho. Y este Felipe, que empezó repartiendo comida, de pronto lo encontramos convertido en un evangelista. Y está predicando en un lugar que se llama Samaria. Recuerda que el Señor resucita. Y le dice a los discípulos, va a venir sobre ustedes el Espíritu Santo, van a recibir poder y me van a ser testigos. ¿Dónde? En Jerusalén, Judea, Samaria y luego hasta lo último de la tierra. Ya había iglesia en Jerusalén, ya había testimonio del Evangelio en Judea y ahora venía la parte difícil. ¿Cuál es la parte difícil? Predicar en Samaria. Porque los judíos aborrecían a los samaritanos, y todos ustedes saben eso, y los samaritanos odiaban cordialmente a los judíos. Y probablemente ni Pedro, ni Juan, ni nadie quería meterse en el problema de ir a predicar a Samaria, y Dios mueve a este señor, a Felipe, para que vaya a él y empiece ahí. Y predica una campaña espectacular. Vamos a leer el versículo 4. Y ahí empezamos. ¿Están conmigo? Muy bien, nadie quiere ir a Samaria. La iglesia está hermosísima en Jerusalén. Hay profecías, hay sanidades, hay milagros, no hay miseria porque la gente traía todas sus posesiones y las daba para que la gente no careciera de nada en la iglesia. Aquello era de verdad como un paraíso. ¿Quién va a querer irse de ahí? Nadie. Pero el Señor les había dicho, tienen que ir a Samaria y tienen que ir a lo último de la tierra. Y como no van por las buenas, Dios permite algo. ¿Qué permite? Empieza la persecución. Y empiezan a perseguir a los creyentes y a encarcelarlos y en algunos casos a matarlos. Y entonces el versículo 4 de Hechos 8 dice algo muy interesante. Dice, los que fueron esparcidos iban por todas partes quejándose, llorando, lamentando, murmurando. No, ¿qué iban? Iban anunciando el evangelio. Entonces Dios a veces usa la persecución, a veces usa los momentos difíciles y las crisis para ayudarnos a nosotros a cumplir su voluntad. ¿Estoy explicando esto o no? Es importante que lo entendamos. No todo lo malo que nos ocurre es culpa de Satanás. A veces el Señor aprieta un poco las tuercas para que salgamos de nuestra zona de confort y nos movamos al lugar donde el Espíritu quiere llevarnos. Y dentro de esta gente que va esparcida y va predicando el evangelio, encontramos a Felipe. Versículo 5. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente en Samaria, unánime, escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Cuando usted predica el evangelio no es solo que la gente escuche, tienen que oír, pero tienen que ver. Tenemos que predicar la verdad, pero la gente tiene que ver algo en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestra forma de hacer negocios, en nuestra forma de hacer amigos, en nuestra forma de tratar a los vecinos. El evangelio no es solo hablar palabras, es que la gente vea un cambio real en nuestras vidas, un cambio positivo. Entonces la gente escuchaba a Felipe, pero también veía que Dios lo respaldaba, que había milagros. Dice, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces. Y muchos paralíticos y cojos eran sanados, así que había gran gozo en aquella ciudad. En Samaria hay gozo escuchando a un predicador y posiblemente ayuda al hecho de que Felipe no era como muy judío, sino que era judío, pero pertenecía al bando de los griegos. Dios es sabio, llevó a la persona indicada. Y la cosa es que hay un avivamiento ahí en Samaria, pero cuando hay un avivamiento y cuando el Espíritu Santo empieza a moverse, usted puede esperar que haya oposición del otro lado también. Es automático. Dios empieza a moverse en Samaria y en Samaria hay un hombre que se llama Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad. ¿Cuál era la profesión de Simón? Era mago, pero no mago de los que salen en televisión. Hablando de hechicería, de brujería, un tipo que operaba también en un poder espiritual, pero no en el poder de Dios, sino en un poder demoníaco. Este Simón entonces era famoso ahí, dice, y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran
poder de Dios. Toda una ciudad estaba hechizada por un hombre. Toda una ciudad estaba bajo la influencia de un espíritu demoníaco operando a través de un brujo, de un mago. Y dice que desde el más pequeño hasta el más grande. Y cuando la gente miraba a Simón hacer sus trucos y sus brujerías, decían, este es el gran poder de Dios. No conocían otra cosa. Tenían su religión, la religión de los samaritanos. Pero ahora ven algo más que religión, ven poder, ven señales, ven cosas sobrenaturales que Simón el mago hace, y ellos decían, este es el gran poder de Dios, y le estaban atentos, porque con sus artes mágicas les había engañado, ¿cuánto tiempo? ¿Perdón? Mucho tiempo. Antes de que Felipe llegue a Samaria, Simón es el rey. Simón es el que controla espiritualmente la ciudad. A través de Simón, Satanás tiene en opresión y en tinieblas a toda una ciudad. ¿Sí es real el poder de la brujería y de la magia? Sí, sí es real. Si no, la Biblia no lo prohibiría. Antes de que Felipe llegue a predicar a Samaria, en el poder de Dios, Simón gobierna indiscutible ahí. Nadie le hace sombra, nadie le hace competencia. Y dice, pero llega Felipe y entonces ocurre algo. Versículo 12. Cuando creyeron a Felipe que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Ellos no habían conocido más que religión y brujería. Pero ahora llega Felipe a predicar un evangelio de poder, el evangelio de Jesucristo, el evangelio del reino. Y los endemoniados son liberados. La misma gente que Simón había embrujado y hechizado, ahora Felipe las libera por el poder de Dios. Los enfermos son sanados. La gente entonces decide creer al evangelio y bautizarse. Y lo más interesante, el versículo 13 dice, también creyó Simón mismo. Y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe. Y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Este que antes hacía trucos de magia, ahora ve milagros de verdad. ¿Y está qué? ¿Qué es atónito? No es afónico, es atónito. Atónito es con la boca abierta, asombrado. Nunca se imaginó, él conocía el poder de las tinieblas, pero nunca se imaginó que hubiera un poder más grande. Y ahora se encuentra cara a cara con el poder de Cristo resucitado, con el poder del Espíritu Santo, con el poder del Evangelio. Y este hombre dice, no, yo creo. Y dice, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan. Vea qué artistas. ¿Cuándo mandan a Pedro y a Juan? Cuando descubren que a Felipe no lo habían matado a pedradas. Felipe fue a Samaria, predicó, Dios lo respaldó, hubo un avivamiento, cayó el poder del Espíritu Santo y manda el Señor a Pedro y a Juan. Y aquí hay algo irónico. ¿Están conmigo todavía o ya tienen hambre? Aquí hay algo muy interesante. Porque unos meses antes o un año antes, el Señor había mandado a Juan y a Jacobo a que predicaran en Samaria. ¿Y sabe qué hicieron los samaritanos con ellos? Los rechazaron, no los dejaron predicar. Y los hermanitos volvieron donde Jesús y le dijeron, Señor, esos sinvergüenzas no nos dejaron entrar a la ciudad. ¿Quieres que mandemos que baje fuego del cielo como hizo Elías y los mate? Cuando usted lee a Juan y las cartas de Juan, Juan es el apóstol del amor. Amados, amémonos unos a otros. Y uno cree que Juan era un viejito dulce y buena persona, pero hermano, Juan de vez en cuando, antes de que Dios tratara con él, tenía un carácter que quería quemar viva a la gente, quería rostizar a los samaritanos. De verdad, llegan donde Jesús y dice, Señor, no nos recibieron. Si tú nos das permiso, vamos a orar, como hizo el profeta Elías, para que baje fuego del cielo y queme a esa gente. Y Jesús los mira, probablemente con tristeza, y le dice, ustedes no saben de qué espíritu son. Pero ¿qué es lo simpático de esto? Que un año después, Juan vuelve otra vez a Samaria. Pero no cayó fuego del cielo para quemar a la gente, cayó el fuego del Espíritu Santo en Samaria para salvar a la gente, para liberarla, para bendecirla, para santificarla. Porque el propósito de Dios no es que el impío se pierda, sino que viva, que sea salvo, que conozca la misericordia de Él, la gracia de Él. Hay demasiada gente predicando a Moisés hoy en día, matando personas con la Biblia.
haciendo sentir mal y pecador a todo el mundo. Yo quiero decir algo, yo no necesito que nadie me haga sentir pecador, yo sé que soy pecador. Lo que necesito es que alguien me diga que hay esperanza, que Dios me ama tanto que envió a su único hijo a morir por mí en la cruz del Calvario, para que si yo creo en Él, no me pierda, sino que tenga vida eterna. Este no es un Dios que está deseando matar a la gente, es un Dios que está deseando salvar a la gente. Que lo desea con tanta pasión, con tanto amor, con tanto fervor, que envió lo mejor que había en el universo, a su Hijo Jesucristo, para que muriera en la cruz del Calvario, de tal modo que si usted se cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y esto es lo que está ocurriendo ahora en Samaria. Las noticias de lo que está ocurriendo en Samaria llegan, hermano. Cuando Dios hace algo en algún lugar, las noticias se encienden. Cuando Dios enciende un fuego, atrae la atención de la gente. Dios está haciendo algo en Hong, por eso ellos están aquí. Y entonces los apóstoles que se habían quedado en Jerusalén mandan a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos, ¿y qué? Recibían el Espíritu Santo. Recibir a Jesús, 1, bautizarse en agua, 2, recibir el don del Espíritu Santo. Y ahora estos samaritanos están completos. Ahora Pedro y Juan llegaron, y Juan y Pedro oraron por ellos, y bajó fuego del cielo, bajó el Espíritu de Dios y los bautizó. Es un cuadro muy diferente del que Juan tenía en mente un año antes. Y en ese momento, voy a saltarme una parte, pero pasamos al versículo 26. Vamos a ver, piense un momentito. Usted es predicador o predicadora. Hizo un esfuerzo, le creyó a Dios y fue a un lugar horrible a predicar. A un lugar donde despiden a la gente, donde no quieren a los predicadores, donde no quieren a la gente de su raza, donde a usted lo rechazan. Pero usted siente a Dios y va y predica. Y Dios empieza respaldando. Y las personas empiezan a convertirse. Y los enfermos a sanarse. Y los endemoniados a ser libres. Y el brujo del pueblo se le convierte y se bautiza. Y hay un avivamiento y hay miles de personas ahí felices, recibiendo el bautismo en el Espíritu Santo. La gente trae los libros de hechicería y de brujería y de magia y los queman, pasen piras con ellos y los incendian en la calle. Y usted es el vaso, usted es el instrumento que el Señor utilizó para causar ese avivamiento. ¿Estaría feliz usted? Hello. ¿Estaría contento? Ay, hermano, ¿quién no? Cualquiera que haya predicado alguna vez. Es que no hay nada más lindo que predicar y ver el moverse de Dios y ver la gente convertida y ver la gente llena del Espíritu Santo y ver los enfermos sanados. Y no hay nada más triste que predicar y ver la gente. No estoy haciendo ninguna alusión personal. Y en ese momento, en medio de la fiesta del avivamiento, el Espíritu Santo le habla a Felipe. ¿Y qué le dice? Dice, un ángel del Señor le habló a Felipe, diciéndole, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Hermano, usted está en medio del avivamiento. Dios lo usó a usted para provocar aquello en esa ciudad. Y si a mí se me aparece un ángel y me dice, oiga, Yamil, deje esto. Y se va al desierto, ahí hay una carretera y se para ahí. No hay ni parada de buses. Se para ahí al sol. ¿Y a qué me paro? Bueno, no sé. Dios me dijo que le dijera eso, váyase. ¿Qué cree que usted quería yo con ese ángel? Lo reprendo. ¿Cómo va a ser Dios? Dios me trajo a Samaria, Dios me está respaldando, la gente se está convirtiendo, la gente se está bautizando, la gente está recibiendo el bautismo del Espíritu Santo, Dios está sanando enfermos, Dios está liberando endemoniados y viene usted a decirme que Dios quiere que deje todo esto y me vaya a parar al desierto. ¿A qué? A predicarle a las piedras, a donde no hay una persona que me escuche, donde nadie me va a dar una ofrenda. ¿Quién me va a dar de comer? Pero hermano, Felipe es un hombre que tiene un oído afinado para escuchar la voz de Dios y sabe que este es un ángel de Dios. Yo le he pedido al Señor que a mí nunca se me aparezca un ángel. Yo soy tan cobarde, hermano, que se me aparece y me mata del susto. Debe ser una experiencia impresionante. Pero Felipe
obedece, deja la ciudad, deja la comodidad, deja el avivamiento, deja el lugar donde Dios está respaldando su ministerio y se va al desierto. Y entonces él se levantó y fue, dice el versículo 27. Y cuando, póngame atención, trate de imaginarse la escena. Felipe viene, hermano, caminando por el desierto hasta llegar al camino que va de Jerusalén a Gaza. Curiosamente, ¿a dónde va ese camino? ¿Perdón? Desciende de Jerusalén a Gaza. ¿Le suenan esas dos palabras? Están en las noticias hoy, todos los días. Todos los días. Leemos la Biblia y es como leer las noticias de hoy, hermano. Y en ese camino dice la Escritura, sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, había venido a Jerusalén para adorar. Piensa en la escena. Felipe viene saliendo de la ciudad, llega a la carretera que cruza el desierto y por esa carretera donde nunca pasa nadie, viene bajando un coche de caballos. Y en el coche viene un hombre de raza negra, un etíope. Pero no es de raza negra, nada más, es eunuco. Quiere decir que en su niñez o su juventud lo tomaron como esclavo y lo castraron, le cortaron los testículos. Y es un hombre importante, tiene un puesto. Los eunucos llegaron a ser personas muy importantes en las cortes de los reyes. Es el tesorero de la reina de Etiopía. Y hay algo extraño, ¿me están poniendo atención o ya lo dormí? ¿No? Trate de pensar en un bistec, hermano, encebollado, jugoso. El arroz recién hecho, reventándose. Y verá que no se duerme. Por favor, pongan atención porque esto es importante. ¿Por qué alguien va a venir desde el África hasta Jerusalén? Dice que venía para adorar. Que no tenían religión en África, que no había religiones en Etiopía, que no había templos en el camino. ¿Por qué este hombre, que es un funcionario importante, es un tesorero real, tuvo que pedirle permiso a su reina, Candace, para que lo dejara salir y viajar hasta otro continente? ¿Qué esfuerzo hace este hombre más gigantesco para llegar a Jerusalén a adorar a Dios? Este hombre cree que el Dios de Israel es el Dios verdadero. ¿Y qué encuentra cuando llega a Jerusalén? ¿Qué encuentra cuando llega al templo? Nada, hermano. Sacerdotes llenos de oro, con vestiduras lujosísimas, rabinos preparados, levitas, un templo precioso, lleno de religión, pero sin nada de vida, porque la presencia de Dios no estaba ahí. El Espíritu Santo se había movido, la Shekinah de Dios había salido del templo para reposar en la iglesia, que iba a ser el nuevo templo de Dios de ahí en adelante. La gloria ya no estaba dentro del edificio, la gloria estaba en esos hermanos que predicaban en las calles, en las casas, en Samaria, en otro lado. El hombre hace el esfuerzo para llegar a buscar la presencia de Dios al templo de Jerusalén y no encuentra nada. Posiblemente en la tienda de souvenir del templo logró comprar un rollo de la Biblia del Antiguo Testamento, dice, para no perder el viaje y llevarme algo. Llegó vacío de Etiopía y sale del templo exactamente igual de vacío, como le pasa a millones de personas cada domingo en nuestra generación. Salen de su casa, hacen un esfuerzo, van a la iglesia, se sientan, gastan 1 o 2 horas y salen exactamente igual que como entraron, porque lo que oyen son cuentos, historias religiosas, pero no les predican la palabra de Dios, no les predican el evangelio, no los desafían. Y este hombre va ahí con su frustración, con su hambre espiritual. Salió de Etiopía con hambre y va para Etiopía con hambre también. Pero hay una promesa del Señor que dice que todo el que busca, halla. Y el que pide, recibe. Y al que llama, se le abre. Y este hombre había buscado, así que tenía que encontrar. La palabra de Dios no puede quedar sin cumplirse. Y cuando la carruaje va pasando, Felipe va llegando. Qué casualidad, ¿verdad? En Dios no hay casualidades. Hay propósitos. Y si quiere hablar de más casualidades, el hombre viene leyendo el rollo que compró en el templo. Y viene leyendo en voz alta. ¿Y sabe qué pasaje viene leyendo? ¿Sabe cuál de todos los rollos de la Biblia era el que había comprado? El que tenía el de los profetas. Y traía el rollo abierto curiosamente en la parte del profeta Isaías.
Y el versículo que venía leyendo en ese momento decía: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Y eso es lo que escucha Felipe. Y Felipe le dice: oiga, pero ¿usted entiende lo que está leyendo? Y este señor tiene la humildad de decirle: ¿cómo podré si alguien no me enseña? Y le rogó a Felipe que subiera. ¿Que subiera a dónde? Al coche, y que se sentara con él. Y ahora tenemos al etíope leyendo el rollo en voz alta y Felipe explicándole lo que él no entendía. Porque la Biblia es muy sencilla, pero usted no puede ser entendida por el hombre natural, porque las cosas espirituales solo pueden ser discernidas espiritualmente. Cuando uno no conoce a Cristo, lee la Biblia y es bueno, pero créame que no va a entender mucho. Pero cuando usted se convierta al Señor, es como automático. El Espíritu de Dios le abre los ojos y empieza a ver las cosas tan claras. Y usted se pregunta: ¿cómo esto estaba aquí antes y yo nunca lo había visto? Y ahora tenemos a dos hombres sentados, uno medio griego y el otro de raza negra, bajando de Jerusalén a Gaza en un coche. ¿Se imagina lo que es dejar un avivamiento como el de Samaria por un eunuco? Déjeme terminar, porque yo alguna hora voy a terminar. Cuando lee el texto, este señor le pregunta, dice: respondiendo el eunuco le dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? O sea, ¿quién es el que va a ir como un cordero al matadero? ¿Quién va a ser el mudo, el que no abre su boca? ¿Es Isaías el profeta o está hablando de alguien más? Y entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. ¿Cuánto duró ese estudio bíblico? No sé, pero a mí me habría encantado estar ahí. Imagino que es un estudio bíblico solo para ustedes, cerrado en un coche con un ungido de Dios como Felipe. Arrancó en Isaías y empieza a explicarle todo. Dice: yendo por el camino, llegaron a cierta agua. Y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Quiere decir que en el camino le habló del bautismo también, porque si usted se convierte de verdad al evangelio, usted quiere bautizarse. Bautizar es un paso de obediencia para los discípulos. Es un testimonio público de que usted está dispuesto a morir a la vida vieja que llevaba y a resucitar una vida nueva con Cristo. Y digo que es público porque yo no bautizo a escondidas. Una vez vino una señora de aquí de la ciudad con mucha plata y mucho dinero, y vino, me buscó solo y me dice: pastor, yo he oído los sermones y yo me quiero convertir y quiero bautizarme. Y le dije: ay, genial. Y como: ¿para cuándo está la lista? Me dice: no, cualquier día usted me dice cuándo me bautiza y yo me bautizo. Ah, muy bien. ¿Y dónde vamos para bautizarla? No, yo quiero en mi casa, tengo piscina y todo, es que no quiero que la gente vea. No la bautizo. Por más dinero que tenga. El bautismo no es para que se esconda, es un testimonio público de que hemos nacido de nuevo y que queremos seguir a Jesús. Entonces, este hombre entendió, hermano. Ese hombre entendió el mensaje, lo creyó de corazón, se convirtió en ese coche. Porque, hermano, Dios trabaja, y entiéndame este principio que hemos tratado de enseñarlo durante muchos años. Dios siempre trabaja en los dos extremos. Mientras el ángel estaba hablando con Felipe en Samaria, quizás semanas antes, el Espíritu de Dios había movido a este hombre para que saliera de Etiopía. Y Dios cronometró todo, lo sincronizó también, que hizo que el camino de los dos se juntara exactamente en el mismo punto, en la carretera que baja de Jerusalén a Gaza. Dios siempre trabaja en los dos extremos. Hoy, mientras usted tiene un problema, Dios estará tratando con alguien en algún lugar, puede ser en esta ciudad o en otro país o en otro continente, y dentro de un día o de un año sus caminos se van a cruzar y esa persona va a tener la respuesta para la situación que usted tiene, o usted va a tener la respuesta para la situación que él tiene, porque así funciona el Señor. ¿Y qué más? Vamos a ir terminando esto. Y Felipe dijo: ¿qué hay que hacer para bautizarse? Felipe dijo: bueno, si ya hizo el curso de 3 años. No, ¿qué le dijo? Si crees de todo tu corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua. ¿Qué quiere decir descendieron ambos al agua? No significa que Felipe tomó una cucharita y le echó 3 gotas en la frente. No, hermano, eso no es bautizar. Bautizar es sumergir. Descendieron ambos al agua.
Y cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. El ministerio de Felipe no se murió en ese desierto, se fortaleció. Le dio una prueba de obediencia y de fidelidad al Dios que lo había llamado. Dejó el lugar de la fama, de la gloria y de la unción para ir a predicar a un pobre hombre solo, y Dios lo recompensó llevándolo a más ciudades y dándole más fruto en otras zonas. No sé si estoy transmitiendo la idea, pero es que es importante que entendamos esto, hermano. Dios nunca nos quita, aunque a veces creemos que sí. Nos cambia de posición y tarde o temprano nos lleva a una mejor si somos fieles. No importa lo poco que usted esté haciendo, no importa lo pequeño que sea el trabajo que usted haga para Dios, no importa lo mal que le paguen su salario, sea fiel en lo que está en este momento. Somos fieles en lo poco y Dios tarde o temprano te va a poner sobre lo mucho. Felipe fue fiel. Este hombre, Felipe, tenía 7 hijas. Eso en aquella época, créeme que tener 7 hijas era un problema. Hoy no, gracias a Dios. Pero en aquella época 7 hijas, había que casarlas. Las mujeres no trabajaban fuera de la casa, no podían aportar económicamente a la familia. ¿Y sabe qué le pasó a las hijas de Felipe? Dice que las 7 profetizaban. Las 7 fueron mujeres de Dios, llenas del Espíritu Santo, con dones del Espíritu de Dios. La fidelidad suya va a afectar también su casa, hermano, va a afectar a los suyos, va a afectar a la gente que está cerca de usted. La unción baja sobre la barba de Aarón, del sacerdote, pero llega hasta el borde de las vestiduras. Usted es fiel a Dios, usted es bendecido, hasta la empleada doméstica de su casa va a ser bendecida tarde o temprano. A mí me surge una pregunta. ¿Por qué un hombre que es importante, que vive en Etiopía, siente ganas de ir a adorar a Jerusalén? Si no había teléfono, ni televisión, ni redes sociales, ni periódicos, ¿cómo sabía él del Dios de Israel? Es que Etiopía no está ahí a la vuelta de la esquina. Ahora sí, si me deja hacer un paréntesis de 5 minutos, para ir terminando, para contarle, esto que le voy a enseñar ahora no es doctrina, es mi opinión y puede estar equivocada. Entonces lo digo como mi opinión nada más. El Antiguo Testamento habla de una mujer que era reina en Saba o Sabá, que allá lejos, que es lo que hoy es Etiopía, allá lejos escuchó hablar de la sabiduría del rey Salomón y cargó sus camellos con oro, con perfumes, con regalos, con especias. Alistó un séquito de seguidores, de camareras, de soldados que la protegieran y empezó un viaje de casi 2000 kilómetros por tierra para llegar hasta Jerusalén. Esto ocurrió 1000 años antes del Señor Jesucristo. Y cuando llegó a Jerusalén quedó maravillada. Salomón la recibió, de diplomacia de rey a reina. Probablemente la señora esta era joven y guapa también, y Salomón era un poco delicado en el asunto, ¿no? Y la cosa es que se quedaron semanas y meses, y dice la tradición, por favor, no la Biblia, dice la tradición que esta reina de Saba y Salomón tuvieron relaciones sexuales, y que cuando ella vuelve a Etiopía va embarazada, lo cual no me consta, pero tampoco dudo mucho de Salomón, que el hombre era un poquito cariñoso. Entonces, que la reina de Saba vuelve encinta, esta es la tradición en Etiopía, y el bebé que ella da a luz en Etiopía, en Addis Abeba, que sería la capital, se llama Menelik. Y Menelik, primero, como el título lo dice, Menelik es el primer emperador de Etiopía. Y de ahí en adelante todos los demás descendientes de Menelik se consideran descendientes de Salomón. Esto no lo sabía mucha gente, pero allá en la década de 1960 o 1970, un cantante de Jamaica que se llamó Bob Marley, muy bueno, por cierto, que Dios lo tenga en su gloria, puso de moda un ritmo musical, que también es un ritmo antiguo, el reggae, con unas canciones espectaculares.
y puso de moda un movimiento que se llama los Rastafaris, que nosotros los conocemos como los Rastas. ¿Me siguen todavía? ¿Sí? Curiosamente, para los que les gusta la música, si usted oye las canciones de Bob Marley, que las cantó y las bailó el mundo entero, hace 30, 40 años, tiene canciones, una canción se llama Iron Lion in Zion, un león de hierro en Sion. Y para todo este movimiento Rastafari, Sion para ellos es Addis Abeba, es la capital de Etiopía. Y el último emperador etíope, que se llamó Haile Selassie, le decían el león de Judá. Todo esto es historia de Etiopía, ¿está bien? ¿Por qué ellos tienen esa cultura de hablar de Sion, de un león en Sion, del león de Judá allá en África? Porque desde hace más de 3000 años ellos conservan la idea de que su reina tuvo un hijo con Salomón. Eso no es lo más importante. Lo más importante es que en el año 1980 el gobierno de Israel hace pruebas de ADN, hace pruebas genéticas a pobladores de Etiopía que reclaman ser descendientes de judíos y que tienen rollos de la Torá y oran como los judíos, y las pruebas de ADN demuestran que tienen genes israelitas, tantos que el gobierno de Israel organiza una operación que se llama la Operación Alfombra Mágica y manda aviones hasta Addis Abeba para cargar a miles de etíopes israelitas, de etíopes judíos, y llevárselos a vivir. Tienen barrios enteros ahora en Israel. Quiere decir que esta idea que ellos manejan genéticamente era correcta. Y eso es lo que explica por qué este funcionario de la reina Candace, aunque vivía allá en Etiopía, sentía deseos de ir a adorar a Jerusalén. Y toda esta historia que viene desde hace 3000 años atrás llegó a producir esta comezón, esta hambre en el corazón de este hombre. Y Dios lo movió para que le pidiera permiso a su reina, viajara a Jerusalén, no encontrara nada en el templo, siguiera vacío, pero con un rollo que había adquirido en el camino, y movió a Felipe para que se cruzara en el camino de él y le cambiara la vida. Siempre decimos que Dios usó al apóstol Pablo para abrirle la puerta a los gentiles cuando le predicó a Cornelio. Pero antes de que Pablo le predicara a Cornelio, ya Felipe le había predicado al eunuco, lo había ganado para Cristo, lo había bautizado, y este hombre volvió lleno del Espíritu Santo y del gozo de Dios a su tierra. Y en su tierra había un campo abonado, porque había gente que creía en las escrituras de Israel y que creían que sus parientes eran descendientes del rey Salomón. Así que cuando este eunuco llega con el mensaje de lo que Dios hizo en su vida, encuentra un terreno fértil. Y usted puede creer que nacieron en el África un montón de iglesias a raíz de este encuentro en el desierto. Nunca menosprecie lo que Dios hace por usted. Nunca menosprecie a nadie. La persona más pequeña a la que usted le hable de Cristo puede ser la que Dios utilice para cambiar la historia de una ciudad o de un país. Si somos fieles a Dios y somos obedientes a Dios, puede ser en los grandes avivamientos o en el desierto solitario, pero Dios nos va a respaldar y nos va a honrar. Que Dios les bendiga, que tengan una semana extraordinariamente bendecida. Gracias por su paciencia. Hoy a las 5 de la tarde los jóvenes tienen reunión. Lunes a las 7 de la noche. Centro Victoria.